en Es Radio. En homenaje a nuestro director, a José Luis García, y sobre todo, por lo que van a entender, es un homenaje a los que siempre hemos dicho que preferíamos llamar residencias de abuelos que de ancianos, más que nada por a ver si se sensibilizaban así algunos que tenían que ayudar a las residencias y ocuparse de los abuelos. Está sonando la banda sonora del abuelo. Y la verdad es que no sé si hemos tenido mucho éxito en tratar de sensibilizar a los que tienen que tomar decisiones políticas sobre el tema de las residencias, porque me ha llamado mucho la atención que el viernes pasado la persona que desde el Gobierno de España hablara, y además en los términos que van a escuchar ustedes, de las residencias, fuera la ministra de Defensa y no el vicepresidente de Asuntos Sociales o el ministro de Sanidad. Escuchen lo que dijo Margarita Robles. Estamos encontrando datos muy preocupantes en muchas residencias. Por eso estamos haciendo estas desinfecciones, y es un llamamiento también a los responsables de las comunidades autónomas que no se olviden de la residencia. Don Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, la patronal de estas residencias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Mire que hemos tenido usted y yo charlas duras a lo largo de esta pandemia, don Ignacio. Aquella frase de les pedimos medicamentos y nos mandaron morfina, no la olvidaré jamás. Pero, don Ignacio, ¿cuál es la situación ahora mismo? Porque de lo que nos hablaba la ministra de Defensa era de que la situación es muy preocupante. Hasta ahora se ha dicho que la mortalidad había caído en España respecto a la primera ola, porque los contagios eran de personas sobre todo jóvenes. ¿Qué está pasando ahora mismo en las residencias? ¿Cuál es la situación? Porque acaba de escuchar usted el llamamiento de la ministra. Sí, no acabo de entenderlo muy bien, porque la situación actual es de calma. La verdad es que los centros estamos teniendo poca incidencia del virus, afortunadamente. Todas las medidas que se han puesto en marcha, planes de contingencia, estocajes mínimos de EPIs de 14 días, 5% de las plazas reservadas para posibles contagios, toma de temperatura constante 2 veces al día tanto a residentes como a personal, en fin, todo ese tipo de medidas y muchas más se están poniendo en marcha y están teniendo sus frutos. Ya por fin sí estamos bien coordinados con las instituciones sanitarias, y la situación es totalmente distinta a lo que nos encontramos en primavera, de tal forma que ahora mismo los centros son muy seguros. Hombre, pues mire, la verdad es que me alegra sobre todo en lo de que por fin han conseguido que se coordinen las diferentes administraciones. Recuerda también que comentamos usted y yo, el vicepresidente Pablo Iglesias habló de una cantidad importantísima de cientos de millones de euros que había aprobado el gobierno para las residencias. Luego vimos la letra pequeña y en otras ocasiones Pablo Iglesias hablaba de residencias, en otras hablaba de dependencia, asuntos sociales, y al final, ¿de aquel dinero le llegó algo a las residencias, don Ignacio? Lo que es directamente no. Si llegó a través de comunidades autónomas, pues bueno, pues como tenemos 17 modelos distintos, pues igual llegó en distintas vertientes. En unos casos vía materiales de EPIs, en otro vía test, en fin. Constancia directa nosotros no tenemos. El Gobierno ha aprobado en estos presupuestos generales del Estado, que tiene que presentar ante las Cortes, 600 millones de euros para el sistema de dependencia. ¿Qué le parece esta cifra? ¿Suficiente? ¿No? ¿Cree que llegará en este caso a su destino natural? El problema que tenemos es que el Estado lleva siendo deficitario en 1.000 millones de euros desde hace aproximadamente 6 años. Por tanto, el Estado debe al sistema de la dependencia 6.000 millones. Eso punto 1. Punto 2, que destinen 600 ahora para este ejercicio 21, ¿está bien? Hombre, nos alegramos de que por fin se empiece a destinar dinero. ¿Qué es suficiente? Pues no, claramente no lo es.
Lo que sería suficiente es que se destinasen los 1.000 millones y después que se atendiese la deuda anterior. Don Ignacio, los periodistas, y en ocasiones de esta casa, le preguntamos en 17 ocasiones al Gobierno de España, en 17 en ruedas de prensa, cuántas personas habían muerto en las residencias, y no conseguimos que nos respondieran. ¿A ustedes les llegó el dato? ¿Les dieron el dato de cuántas personas habían muerto? No, lamentablemente lo que nos llegó, me parece que fue en agosto, es una comunicación del Ministerio diciendo que finalmente no iban a poder dar esos datos porque una comunidad autónoma no había dado datos nunca y 2 comunidades autónomas lo habían dado solo en una ocasión, cosa que nos pareció sorprendente. Primero, que no se dijese qué comunidades han incumplido esa obligación de dar datos. Y segundo, todo el esfuerzo que esto ha supuesto, tanto de los centros como de funcionarios de otras comunidades autónomas que sí han estado dando datos, pues no se entiende por qué. Pero, en fin, es un desastre, entiendo yo, porque en un país que queremos tener transparencia en las cosas, pues que no se dé eso y que el argumento sea que una comunidad autónoma no ha dado ningún dato y 2 solo hayan dado datos en una ocasión, pues es cuanto menos sorprendente, ¿no? Sobre todo porque sí que se dieron esos datos. Y fíjese que le estoy hablando desde radio y para confirmar que se dieron esos datos le voy a citar a la competencia. La cadena SER llamó a todas las consejerías de las comunidades autónomas para pedir los datos y fue ahí actualizando hasta que llegó a la cifra de más de 20.000 muertos en las residencias de abuelos, con lo cual ya eran 20.000 muertos entonces. Le digo esto porque hoy hemos conocido 2 datos. El Instituto Nacional de Estadística está hablando de un exceso de mortalidad este año respecto a los años anteriores de más de 60.000 personas. La cifra, dependiendo del día que cojas, desde cuándo cojas hasta cuándo cojas, podría llegar a las 64.000 personas. Más fallecidas de lo normal, si se lo compara con el 2019, 18, 17 y 16. Y el Gobierno ha actualizado hoy su dato de muertos oficiales por coronavirus, que son 38.000. Dice que así cuenta los casos sospechosos y solo ha sumado 1.600 más. ¿A usted le parece que esta diferencia de casi 30.000 personas entre los muertos de más que están contando desde el Instituto Nacional de Estadística y los muertos oficiales del coronavirus se ajusta a la realidad? Pues claramente no parece, ¿no? Porque además de los datos del Instituto Nacional de Estadística podríamos también manejar los del MOMO. Y nos volvería a certificar que las cifras oficiales a las que marcan esas dos instituciones están claramente alejadas. Es que no acabamos de comprender el por qué no se dan esos datos. Lo han reclamado ustedes, que como lo hemos hablado a lo largo de distintas ocasiones en estos meses, lo reclamaban ustedes, los medios de comunicación, lo reclamábamos nosotros, las patronales, lo reclamaban algunas asociaciones de familiares de afectados, lo ha reclamado todo el mundo. Pero increíblemente no se dan esos datos y no alcanzamos a comprender por qué no. Luis del Pino, le quiero hacer una pregunta. Sí, don Ignacio, ha comentado usted que después de la primera ola pues ya se tomaron medidas en las residencias de ancianos y que ahora son pues bastante seguras. Sin embargo, en los datos de brotes publicados por el Ministerio de Sanidad se figura que en la última semana se han notificado 134 brotes en residencias de mayores con 2.326 casos y además pues es una cifra que va creciendo semana a semana. Hay comunidades en especial donde no se han blindado las residencias suficientemente, son casos repartidos por toda España. ¿Qué información tiene usted sobre esos brotes comunicados la semana pasada? Bueno, en primer lugar, que claro, las residencias no pueden estar al margen de lo que está sucediendo en la población en general. Entonces, si hay determinadas comunidades autónomas que están sufriendo unos rebrotes y un contagio importante, pues las residencias
somos una parte esencial de la sociedad. Pero por otro lado se está dando también el caso de que por protocolo, cada vez que un residente va a un hospital, bien por una interconsulta, por un especialista o por pruebas de diagnóstico, se le tiene que hacer una PCR. Y están surgiendo muchos casos de PCRs que pueden ser, por un lado, asintomáticos o incluso que son positivos en PCR, pero con IgG positiva, y por tanto eso es un falso positivo. En todo caso, es muy bueno que se estén haciendo muchos más test y que sean los antígenos y que sean serológicos, porque lo que nos está es dando información para actuar con criterio. En condiciones normales, en la primavera, esos datos no los teníamos y esas personas campaban a sus anchas por las residencias e iban infectando a todos. Ahora, con esa información, a pesar de que se produzca un rebrote en una residencia, cuando la información llega en tiempo real rápidamente, se procede al aislamiento de esa persona o de esas personas, se hacen las pruebas de las PCRs a las personas de su entorno, a los contactos estrechos, y entonces podemos acotar rápidamente ese rebrote. Y ese rebrote lo normal es que no llegue a nada. Antes eso era imposible. Entonces, por eso decía que la sensación de control que ahora tenemos en las residencias es que no tiene absolutamente nada que ver con primavera. La cuestión está en si hay comunidades que ya no desde la primavera, sino en las últimas semanas, cuando los procedimientos eran los mismos que lo son ahora, están teniendo dificultades serias y graves en las residencias. Le voy a poner el caso de la comunidad que hoy es noticia por las residencias, hoy es noticia porque le ha pedido un autoconfinamiento a sus ciudadanos después de que el gobierno no se lo concediera, que es Asturias. Los brotes en residencias en Asturias son el doble que hace una semana y afectan a 79 geriátricos. Claro, la situación en otras comunidades es bien distinta, pero en Asturias la situación debe ser muy complicada para que el gobierno haya pedido a los asturianos que no salgan de casa. Sí, pero como le digo, está bien el que se hagan esas pruebas, que se detecten los casos positivos y que se tomen medidas urgentemente, pero no tiene nada que ver que en un centro se produzcan 2-3 contagios a que se produzca el 50 o el 60% de los contagios que se producían del total de residentes de una residencia anteriormente. Por eso le digo que lo importante es actuar con rapidez. Eso es fundamental. Entonces, el gobierno asturiano en la primera ronda o en la primera ola, pues la verdad es que estuvo casi exento del virus. Bueno, pues claro, es una sociedad que no tiene ningún tipo de inmunidad y por tanto más fácil de que se dé un rebrote a lo largo de toda la población, no solo residencias. Las residencias somos una parte más. Dos últimas cuestiones. Una, a modo de curiosidad. Desde la última vez que hablamos, ¿ha conseguido usted hablar o le ha llamado o ha tenido alguna comunicación con el vicepresidente de Asuntos Sociales, con Pablo Iglesias? No, lamentablemente ninguna. Y lo último que le quiero pedir es, por si le están escuchando gente mayor, gente que tenga a sus familiares en una residencia, ¿qué mensaje le trasladaría a estas personas, don Ignacio? Pues mire, yo les querría trasladar un mensaje de confianza, porque las residencias estamos trabajando bien. Surgen continuamente, no sé por qué, con qué interés, noticias negativas que dicen auténticas barbaridades de las residencias. Pero la cuestión es que, fíjese, debemos tener alrededor actualmente de 350.000 residentes en nuestras residencias públicas y privadas. Y los residentes no han abandonado las residencias, ni sus familiares han hecho amago de sacar a los residentes. ¿Por qué? Pues porque hay una buena comunicación y hay un buen trabajo que se está haciendo por parte de profesionales. Pero es que incluso estamos teniendo nuevos ingresos en los centros. A pesar de estar en una situación en la que, fíjese, no se puede enseñar la residencia a las familias que vienen a visitar el centro para proceder al ingreso a continuación de su familiar. Y encima estamos restringiendo las visitas
a 2 veces por semana una única hora o una hora en cada ocasión, con lo que se lo estamos poniendo bastante difícil. Bueno, pues aún así se están produciendo ingresos. Será por algo. Entonces, por favor, a mí me gustaría transmitir ese mensaje de confianza. Lamentablemente ahora el virus lo que se está desarrollando más es en personas mayores en el ámbito familiar, en el domicilio, no en las residencias, y eso debiéramos llevar un especial cuidado, bien porque el cuidador que está trabajando en esa casa está atendiendo a su vez a varias personas en distintos domicilios, o bien porque viene el contagio a través de las personas jóvenes de la familia, de los nietos especialmente. En fin, lo que queremos es transmitir ese mensaje de confianza. Se está trabajando bien, las residencias son espacios seguros y tenemos ahora mismo herramientas y planes de prevención y de contingencia suficientes para poder afrontar con garantías de éxito una nueva oleada, siempre y cuando la coordinación con las autoridades sanitarias esté funcionando como se está haciendo actualmente. Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia. Muchas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. Muchas gracias a ustedes, un placer. Isabel, antes de terminar, querías hablarnos del enchufe.